¿Qué ocurre cuando, de repente, la persona con la que compartes tu vida, ya sea un amigo cercano o tu pareja, comienza a tratarte como si no existieras? La indiferencia se cuela silenciosa, casi imperceptible al principio, pero su efecto es devastador. Una palabra no dicha, una mirada vacía, un gesto ausente. Poco a poco, todo lo que alguna vez fue cercano y lleno de conexión comienza a desvanecerse. En las relaciones personales, ya sea de amistad o de pareja, la indiferencia puede ser tan destructiva como una pelea abierta, pero su poder radica precisamente en su sutileza. La indiferencia es una forma de distanciamiento emocional que no siempre es reconocida como un problema hasta que se ha instalado completamente en la dinámica de la relación. Es ese momento incómodo cuando las conversaciones se vuelven superficiales, los abrazos se tornan fríos y las sonrisas desaparecen sin explicación alguna. Aunque muchos tienden a pensar que la indiferencia es solo una reacción ante el conflicto o la frustración, en realidad puede ser un síntoma de desgaste, una señal de que algo mucho más profundo está ocurriendo en la relación. En las amistades, la indiferencia puede manifestarse como la falta de interés por las preocupaciones del otro, la ausencia de apoyo en momentos clave, o incluso la desaparición gradual de la comunicación. En una pareja, el silencio de la indiferencia puede ser aún más cruel, ya que no solo elimina la cercanía emocional, sino que también deja una sensación de abandono. La persona que se siente indiferente no necesariamente lo hace por maldad, sino quizás como una forma de protegerse del dolor, el desengaño o las expectativas no cumplidas. Pero, paradójicamente, este mecanismo de defensa puede ser el principio del fin de una relación significativa. A lo largo de este análisis, descubriremos el poder de la indiferencia en las relaciones personales, cómo nos afecta emocionalmente y por qué puede ser aún más dañina que una confrontación directa. Exploraremos cómo, al entender sus raíces y sus consecuencias, podemos reconocer sus señales a tiempo y decidir si queremos romper con su ciclo destructivo o dejar que continúe erosionando lo que una vez fue una conexión sincera. En última instancia, la indiferencia, aunque muchas veces temida y evitada, tiene un poder que puede transformar por completo las relaciones que más nos importan. Y antes de todo, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video. Así podré seguir creando más contenido como este, diseñado para ayudarte a crecer. También, comparte este video con tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Y si tienes algún tema que te gustaría que trate en un próximo video, escríbelo en los comentarios. 1. Definición y contexto del poder de la indiferencia. En términos filosóficos, los estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio nos enseñaron que, aunque no podemos controlar lo que los demás hacen o sienten, sí podemos elegir nuestra respuesta ante esos comportamientos. La indiferencia, en su núcleo más básico, se refiere a una actitud o disposición en la que una persona no muestra preferencia, interés, emoción o juicio ante algo o alguien. Es la ausencia de respuesta o reacción frente a estímulos que normalmente podrían generar algún tipo de involucramiento emocional o intelectual. En el caso del poder de la indiferencia, este concepto adquiere una dimensión más compleja y puede tener tanto un valor positivo como negativo, dependiendo de su contexto. Indiferencia en su forma básica. En términos generales, la indiferencia es una actitud de desinterés, de no involucrarse emocionalmente en una situación, algo que puede percibirse como apático o incluso egoísta. Esta falta de reacción o de afecto puede ser interpretada de muchas formas según la situación. En una interacción social o emocional, por ejemplo, mostrar indiferencia puede ser tomado como un rechazo, una muestra de desaprobación o simplemente una señal de que no se valora lo que sucede. La indiferencia, en este sentido, está vinculada a la pasividad frente a estímulos externos. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la indiferencia pasiva, aquella que refleja desinterés sin intención de control, y la indiferencia activa, que es un acto consciente y deliberado de no dejarse llevar por las emociones, juicios o presiones externas. Indiferencia activa y su poder.
Cuando hablamos del poder de la indiferencia, nos referimos a la habilidad de mantener una postura emocionalmente neutral o desapegada ante una situación, decisión o emoción. Esta forma de indiferencia no es simplemente eludir una reacción, sino más bien una herramienta utilizada para ganar control sobre lo que se siente o cómo se responde a los estímulos externos. Es una postura de control consciente, un mecanismo de protección ante lo que no se puede cambiar o controlar. La indiferencia activa se basa en la capacidad de no dejarse dominar por las emociones intensas ni por las influencias ajenas. Esta capacidad tiene un impacto directo sobre cómo una persona maneja el estrés, la crítica, el dolor, las opiniones ajenas y las presiones sociales. La gente que es capaz de mantener una indiferencia activa suele ser vista como más estable emocionalmente, pues tiene el control sobre sus reacciones y en ciertos contextos puede percibirse como una persona fuerte o segura. Indiferencia ante el dolor emocional. Uno de los contextos más comunes en los que la indiferencia aparece como un mecanismo de defensa es frente al dolor emocional. El dolor puede ser causado por la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, la traición de un amigo o incluso el rechazo social. En estos casos, la persona puede experimentar una avalancha de emociones difíciles de manejar, como la tristeza, la ira, la impotencia o la desesperación. En lugar de afrontar directamente esas emociones, una persona puede usar la indiferencia como una manera de desconectarse emocionalmente para protegerse del sufrimiento inmediato. En estas situaciones, la indiferencia permite que la persona no se sienta tan afectada por el dolor, como si estuviera aislada de la realidad emocional. Esto puede darles el tiempo necesario para procesar la situación de una manera menos abrumadora, aunque a largo plazo, la negación de los sentimientos puede impedir el proceso de sanación si no se trabaja adecuadamente. La indiferencia como mecanismo de defensa. Para los estoicos, la indiferencia a menudo surge como una forma de protección emocional ante el dolor, la decepción o el sufrimiento que puede provocar el involucramiento emocional. Epicteto, por ejemplo, nos enseña que lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones y pensamientos, no las de los demás. Cuando alguien muestra indiferencia o desinterés, uno podría sentirse herido. Sin embargo, Epicteto nos invita a reflexionar sobre lo que está bajo nuestro control. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Si experimentamos indiferencia en una amistad o en una relación de pareja, los estoicos nos sugieren que no debemos tomarla como algo personal. Si alguien se aleja emocionalmente, esa es una manifestación de sus propias prioridades o circunstancias, no una reflexión sobre nuestro valor. En lugar de reaccionar con ira o tristeza, los estoicos nos animan a adoptar una actitud de aceptación serena, reconociendo que la indiferencia es parte de la naturaleza humana y no siempre refleja una falta de amor o aprecio. Séneca, por otro lado, en sus cartas a Lucilio, nos enseña a no aferrarnos emocionalmente a los demás. Nos recuerda que nuestra felicidad y bienestar no deben depender de las acciones de los otros. La verdadera paz interior proviene de nosotros mismos, nos dice Séneca, y esto nos invita a ser dueños de nuestras emociones. En lugar de ser víctimas de la indiferencia, podemos aprender a liberarnos de la necesidad de aprobación constante. El amor propio y la autoconfianza son nuestras herramientas para manejar la indiferencia sin sufrir innecesariamente. Clave 2. El papel de la indiferencia en las relaciones interpersonales. Marco Aurelio nos recuerda que las relaciones humanas son imperfectas por naturaleza. La vida no es buena ni mala en sí misma, es nuestro juicio sobre ella lo que la hace buena o mala, señala Marco Aurelio. Es decir, no debemos atribuir a la indiferencia de los demás una magnitud emocional excesiva. Es un acto de autocontrol no permitir que la indiferencia nos afecte en un nivel profundo. Las relaciones interpersonales son el núcleo de nuestra vida emocional, y nuestra capacidad para interactuar, conectar y colaborar con otros depende de cómo manejamos nuestras emociones y cómo respondemos a las emociones de los demás. La indiferencia, en este contexto, juega un papel crucial que puede tener efectos tanto positivos como negativos, dependiendo de cómo y cuándo se manifieste. ¿Qué significa ser indiferente en una relación? Ser indiferente en una relación significa adoptar una actitud de desinterés o desapego ante las emociones, necesidades o acciones del otro.
Esto puede manifestarse en diferentes formas, desde una falta de respuesta emocional frente a los problemas del otro, hasta la total negación de involucrarse en las dinámicas de la relación. En lugar de mostrar empatía, apoyo o preocupación, la persona indiferente parece distanciarse emocionalmente de los demás. El papel de la indiferencia puede ser muy diverso en las relaciones interpersonales. Puede ser una forma de protección, una reacción ante el cansancio emocional, una forma de manipulación o incluso una señal de que una relación está en proceso de deterioro. Indiferencia como mecanismo de protección emocional. En algunas circunstancias, las personas adoptan una actitud indiferente como una forma de autoprotección emocional. Las relaciones interpersonales, especialmente las más cercanas, pueden ser fuentes de gran vulnerabilidad emocional. Ya sea en una relación de pareja, amistad o familiar, las personas pueden enfrentar situaciones de dolor, desilusión, frustración o incluso abuso emocional. Cuando una persona se siente herida repetidamente, por ejemplo, en una relación donde hay falta de reciprocidad, traiciones o abuso emocional, indiferencia puede convertirse en una estrategia defensiva. Mostrar indiferencia frente a las actitudes o acciones de la otra persona puede ser una forma de protegerse del sufrimiento. En lugar de involucrarse emocionalmente en los conflictos, la persona decide no responder, distanciarse o incluso no mostrar interés, lo que le da el control sobre su propia vulnerabilidad. Este tipo de indiferencia puede ser especialmente común en relaciones tóxicas o en aquellas donde una persona ha experimentado una y otra vez la decepción. Adoptar la indiferencia puede permitirles sentirse emocionalmente a salvo, ya que se sienten menos expuestos a las acciones que podrían causarles dolor. Indiferencia en el contexto de la ruptura o desconexión. En muchas relaciones, la indiferencia es una de las primeras señales de que la relación está llegando a su fin. Cuando una persona ya no está interesada en invertir tiempo, esfuerzo o emoción en la relación, se puede volver más indiferente hacia la otra. Esto puede manifestarse en una falta de comunicación, en el desinterés por los sentimientos del otro o en una total desconexión emocional. En una relación de pareja, por ejemplo, la indiferencia puede ser la señal de que uno o ambos miembros ya no se sienten comprometidos emocionalmente. Puede ser el resultado de una acumulación de resentimientos, insatisfacciones o desilusión que no se han resuelto. Cuando la indiferencia predomina, la relación puede ir perdiendo su vitalidad y cercanía, ya que ambos miembros dejan de invertir emocionalmente en ella. Indiferencia como obstáculo en la comunicación. Una de las consecuencias más significativas de la indiferencia en las relaciones interpersonales es su impacto en la comunicación. La indiferencia puede hacer que las conversaciones se vuelvan superficiales, que los problemas no se aborden o que los conflictos no se resuelvan. Cuando una persona es indiferente, puede evitar hablar de temas importantes o cerrarse emocionalmente, lo que crea una barrera entre los miembros de la relación. Por ejemplo, en una amistad o una relación de pareja, la falta de interés por las necesidades emocionales del otro puede hacer que uno se sienta ignorado o desvalorizado. En lugar de afrontar los problemas, la indiferencia puede llevar a una evitación de las conversaciones difíciles, lo que a largo plazo puede destruir la base de la relación. Clave 3. Los riesgos de la indiferencia. Si bien la indiferencia puede ser un mecanismo de defensa a corto plazo, los estoicos nos advierten sobre los riesgos de permitir que esta actitud se convierta en una respuesta habitual en nuestras relaciones. Epicteto nos enseña que el aislamiento emocional puede generar sufrimiento, ya que, al alejarnos de los demás, dejamos de experimentar las virtudes humanas fundamentales como la empatía, el compañerismo y el amor incondicional. La indiferencia, aunque a veces se percibe como una estrategia de autoprotección o incluso una herramienta de empoderamiento, conlleva riesgos importantes, tanto a nivel personal como en las relaciones interpersonales. Aunque puede ofrecer alivio temporal frente a emociones intensas o situaciones conflictivas, su uso prolongado o mal gestionado puede tener efectos destructivos en el bienestar emocional, la salud mental y la calidad de las relaciones. A continuación, profundizaré en los principales riesgos asociados con la indiferencia. Primera, desconexión emocional y aislamiento. Uno de los mayores riesgos de la indiferencia es que, con el tiempo, puede generar una profunda desconexión emocional,
tanto con uno mismo como con los demás. Cuando una persona elige ser indiferente ante los estímulos emocionales, ya sean positivos o negativos, gradualmente va perdiendo la capacidad de involucrarse emocionalmente en las situaciones que son significativas o relevantes para ella. En el contexto de relaciones interpersonales, la indiferencia puede generar aislamiento emocional. Las personas a su alrededor pueden sentirse rechazadas, no valoradas o ignoradas, lo que puede conducir a la ruptura de la comunicación y la pérdida de conexión. En una relación de pareja, por ejemplo, la indiferencia puede ser vista como una señal de desinterés o de falta de amor, lo que puede debilitar los lazos afectivos entre las personas involucradas. Este aislamiento puede ser particularmente dañino en relaciones cercanas, como en el caso de padres e hijos o amigos de larga data, donde la reciprocidad emocional es fundamental para el mantenimiento de la relación. Además, la indiferencia emocional puede aislar al individuo de su propio mundo interior. Al reprimir o negar las emociones, se pierde la capacidad de procesar y comprender lo que realmente se siente. Esta desconexión interna puede resultar en un sentimiento de vacío, una sensación de estar desconectado de uno mismo y de los demás. Segunda, deshumanización y falta de empatía. La indiferencia, especialmente cuando se convierte en una actitud habitual, puede tener un impacto significativo en la empatía hacia los demás. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, y es un componente clave en las relaciones humanas saludables. Sin embargo, cuando una persona se vuelve indiferente, tiende a desestimar las emociones, necesidades o sufrimientos ajenos, lo que conduce a una falta de empatía. En un contexto social, la indiferencia puede llevar a la deshumanización de los demás. Cuando no nos involucramos emocionalmente o no respondemos de manera genuina a las emociones o experiencias de los otros, podemos verlos como seres menos importantes o valiosos, como objetos en lugar de personas. Esto es especialmente peligroso en situaciones colectivas, como en el caso de la apatía hacia problemas sociales, injusticias o sufrimiento ajeno. La indiferencia frente a los problemas sociales, como la pobreza, la discriminación o la violencia, contribuye al estancamiento del progreso social y a la perpetuación de las desigualdades. Además, la falta de empatía puede crear un entorno emocionalmente frío e impersonal, donde las relaciones pierden la profundidad y autenticidad necesarias para ser satisfactorias y saludables. Las personas que se sienten constantemente indiferentes o ignoradas pueden desarrollar un sentido de desconfianza y sentirse incomprendidas o menospreciadas. Tercera, reprimir emociones y problemas no resueltos. Uno de los riesgos más comunes de la indiferencia es que, al no abordar o procesar las emociones, los problemas emocionales tienden a acumularse y no se resuelven. La indiferencia se convierte en una estrategia de evasión que evita enfrentar el dolor, el miedo, la rabia o cualquier otra emoción desagradable. Aunque esto puede ofrecer alivio temporal, a largo plazo, las emociones reprimidas suelen manifestarse de manera más destructiva. Por ejemplo, alguien que muestra indiferencia frente a una crisis personal o una situación de dolor, como una pérdida importante o un conflicto familiar, puede pensar que está protegiéndose de la angustia, pero en realidad está postergando la resolución de esos problemas emocionales. Las emociones no procesadas pueden aparecer de manera más intensiva en el futuro, ya sea en forma de ansiedad, depresión o explosiones emocionales. La indiferencia prolongada también puede generar una sensación de numbness o insensibilidad general, donde el individuo deja de sentir incluso las emociones positivas, lo que afecta negativamente su bienestar general. Cuarto, desgaste en las relaciones interpersonales. En las relaciones cercanas, como las de pareja, familiares o amistades, la indiferencia puede ser una de las principales causas de desgaste emocional. Las personas necesitan sentir que son valoradas y comprendidas para mantener una relación saludable, y la indiferencia socava estas necesidades. Cuando una persona muestra indiferencia, el otro miembro de la relación puede sentirse no escuchado, despreciado o invisible. Este desgaste emocional puede producir un distanciamiento gradual, donde las personas comienzan a desconectarse de la relación. En una relación de pareja, por ejemplo, la falta de respuesta emocional o de interés
puede llevar a una ruptura afectiva. Las personas pueden dejar de comunicarse o compartir sus pensamientos y sentimientos, lo que crea un vacío en la relación. La indiferencia puede hacer que la otra persona se sienta insegura, sin apoyo o, incluso, culpable por la desconexión, lo que puede intensificar el sufrimiento. A largo plazo, las relaciones afectivas basadas en la indiferencia tienden a ser insatisfactorias, ya que las personas involucradas no se sienten emocionalmente satisfechas ni conectadas. La indiferencia no permite la resolución de los conflictos ni la construcción de un vínculo más profundo basado en el compromiso mutuo y el aprecio. 5. Efectos sobre la salud mental y emocional. La indiferencia, si bien puede parecer un mecanismo de defensa o una forma de desconexión temporal, tiene efectos profundos sobre la salud mental y emocional de una persona. En lugar de enfrentarse y procesar las emociones, la indiferencia promueve la represión emocional, lo que puede desencadenar una serie de trastornos psicológicos. Estos incluyen ansiedad. La falta de expresión emocional puede generar un ciclo de tensión interna, ya que la persona no sabe cómo manejar el malestar emocional acumulado. Esto puede llevar a un aumento de la ansiedad, pues el individuo no tiene un mecanismo efectivo para liberarse de la presión emocional. Depresión. El desapego emocional y la indiferencia pueden generar una sensación de vacío existencial, lo que puede llevar a la depresión. Las personas que se sienten emocionalmente desconectadas a menudo luchan con la sensación de que sus vidas carecen de propósito o dirección. Estrés. La falta de resolución de conflictos internos o de interacción emocional puede generar estrés crónico que afecta tanto a la salud física como mental. La constante supresión de las emociones aumenta el nivel de cortisol, la hormona del estrés, que tiene efectos negativos sobre el cuerpo. Además, la indiferencia puede contribuir al desarrollo de trastornos psicosomáticos, ya que las emociones no resueltas pueden manifestarse físicamente, causando dolores de cabeza, problemas digestivos o trastornos del sueño. 6. Problemas en la toma de decisiones y falta de crecimiento personal. La indiferencia también puede afectar la toma de decisiones y la capacidad de una persona para crecer emocionalmente. Al distanciarse de sus emociones y de las situaciones que requieren una respuesta reflexiva, las personas pueden volverse menos capaces de hacer elecciones conscientes y responsables. La indiferencia ante la vida en general puede resultar en una falta de motivación o de sentido de dirección, lo que puede dificultar el desarrollo personal y la evolución emocional. La indiferencia puede parecer una forma de protección frente al dolor o el conflicto, pero conlleva numerosos riesgos, tanto para el bienestar emocional de una persona como para la salud de sus relaciones interpersonales. Los principales peligros incluyen la desconexión emocional, la falta de empatía, la acumulación de emociones reprimidas, el desgaste de las relaciones cercanas, efectos adversos sobre la salud mental y la incapacidad para tomar decisiones saludables o crecer como individuo. Aunque en algunos casos la indiferencia puede ser útil como estrategia temporal, es fundamental reconocer sus límites y trabajar hacia una mayor autocomprensión emocional y una comunicación abierta con los demás. La clave para una vida emocionalmente saludable está en encontrar un equilibrio entre la protección de uno mismo y la apertura emocional necesaria para construir relaciones y un sentido de bienestar genuino. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre filosofía práctica y dejar en los comentarios qué piensas sobre la indiferencia y cómo la manejas en tus relaciones. Hasta la próxima.